Antonio Valdivia es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, es economista en rama empresa. Ha cursado el máster de Dirección de Marketing de SADE y el de Dirección de Ventas de la Commercial Business School. También ha cursado el programa de Desarrollo Directivo de SADE. Es consultor en estrategia empresarial, marketing y ventas, con gran experiencia en organización y planificación comercial. Tiene más de 20 años de consultoría, habiendo intervenido en múltiples sectores, principalmente pymes, aunque también en grandes empresas. Ejemplos de ellos son Cables Pirelli, Gallina Blanca, Ports de la Generalitat, Agencia Catalana del Agua y Big Mat, y también en Latinoamérica, por ejemplo, en Ecuador, en la Ecuador Bottle Company del grupo Coca-Cola y también en la empresa pública municipal de telecomunicaciones de Colombia, el grupo empresarial EPM. Es profesor de la Universidad de Barcelona, Facultad de Economía y Empresa. Fue el promotor de su MBA y su director durante 9 años. Y es profesor también y consultor de Ingenio Leadership School. Les dejo con él. Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de negociación estratégica. La charla la hemos planteado desde la perspectiva de plantear negociaciones con una cierta dificultad, de ahí el título que pueden ver en la pantalla, de cómo negociar con Aquiles. Y aunque vamos a hablar de negociación de forma genérica, vamos a centrarnos hacia la mitad de la charla o más a ver qué ocurre cuando negocio con alguien que a priori o de forma bastante clara es más poderoso que yo, más grande que yo, tiene más tamaño que yo o tiene más potencia económica. Para empezar, aquí ven algunas definiciones de lo que es la negociación. Todas ellas tienen un punto común y es que se trata de que a la hora de negociar tú ofreces algo, la otra parte ofrece otro algo que no siempre es coincidente. Y de una u otra manera hay que aprender a renunciar a cosas para ganar a otras, de forma que se den unos intereses compartidos y se pueda producir la negociación. Si no hay la actitud de querer entrar a renunciar a cosas a cambio de otras, evidentemente la negociación no se produce. Otra cuestión importante es cómo queremos negociar, desde qué posición. ¿Queremos ser duros, como tienen ahí en la imagen? ¿Queremos ser más bien cooperativos? Porque claro, si basamos nuestra negociación en un o te convenzo o te venzo y en la fuerza, discurrirá bajo unos parámetros y llegará a buen o mal fin. Si basamos nuestra negociación desde una visión más cooperativa, es muy probable que la negociación llegue a buen fin, que consigamos generar más valor y que aquello tenga mucho más sentido. Básicamente, de manera global, hay dos grandes tipos de negociación. La que conocemos, negociación por regateo, que se basa en lo que comúnmente decimos gano-pierdes, o la negociación por cooperación, el gano-ganas, el famoso win-win. En base a que sea una u otra, evidentemente el perfil negociador y la manera en la que discurre varían. En el caso de la negociación por regateo, lo que básicamente buscamos es reclamar valor. El que más gana es el que más valor obtiene. Y es una negociación brusca, es una negociación donde se amenaza, se llega incluso a la coerción, se busca el mayor beneficio, no se busca la cooperación, incluso en muchas ocasiones se parte de una cierta desconfianza, mientras que en una negociación por cooperación, el estilo y las actitudes son totalmente distintas. En una negociación por cooperación, lo que vulgarmente se dice, hay que aumentar el pastel. Si conseguimos sumar intereses y beneficios de ambas partes, evidentemente el tema a negociar crece y a partir de ahí es mucho más fácil buscar puntos en común. En una negociación por cooperación se informa, no hay desconfianza como en la negociación por regateo. En una negociación por cooperación se busca el acuerdo, no se busca avasallar al otro, se busca generar confianza y tener una buena relación con el otro. Dicho de otra manera, el principio negociador de toda cooperación, de todo gano-ganas o win-win, es generar valor.
En cualquier caso, hay algo que siempre hay que tener en cuenta y que siempre nos va a afectar, que son los sistemas de comportamiento. Todo ser humano se mueve en dos sistemas de comportamiento. Uno que es emotivo, basado en emociones, sistema emocional, y otro que es racional, basado en el pensar. A partir de ahí, el sistema racional lo controlamos. Es deliberativo, se basa en un razonamiento abstracto, en un análisis lógico, pero el sistema emocional siempre está presente. Tanto es así que surge casi que de forma espontánea. Tiene en cuenta percepciones, intuiciones, no requiere de esfuerzo, surge de manera inesperada incluso en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, claro, en un proceso de negociación sería más lógico basarnos en un sistema racional, basado en el pensamiento, que más en un sistema emocional basado en las emociones. Lo que ocurre es que hoy en día vivimos una situación en la cual básicamente está bien visto a nivel social. Casi todo lo hacemos girar en torno a ser felices, casi todo lo hacemos girar en torno a que se valoren las emociones. Si hablamos del mundo creativo, del mundo publicitario, todo se dirige hacia las emociones de los consumidores. Si hablamos de la relación padres-hijos, todo el mundo lo que pretende es alcanzar la felicidad, con lo cual está bien visto tener en cuenta lo emocional. Pero a la hora de establecer una negociación, si no la basamos en el parámetro racional, difícilmente la llevaremos a buen puerto. Máximo cuando más adelante, tal como estamos comentando, lo que pretendemos es negociar con alguien que está en una posición de superioridad con respecto a nosotros. Para que la negociación se enriquezca, hay que fomentar una serie de habilidades. Todas ellas son buenas. Evidentemente podemos ser más proclives a desarrollar unas que otras, pero en cualquier caso, si las vemos en su conjunto, todas nos ayudan. Hay que desarrollar la creatividad. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ampliar las posibles alternativas, nos ayuda a ver diferentes enfoques ante la negociación y eso siempre nos ayuda a hacer crecer el pastel. Hay que gestionar muy bien el tiempo. La gestión del tiempo es vital en una negociación. El tiempo es un factor estratégico. ¿Cuántas veces alguien nos cita a una determinada hora para poner en marcha la negociación donde hay un límite de tiempo? Este límite de tiempo condiciona el trasiego de argumentos, condiciona el tiempo de poder dedicar a ver con más exactitud lo que hace la otra parte. O sea, el tiempo es vital. Otro tema muy importante es la escucha activa. En muchas ocasiones estamos escuchando, pero más que escuchar parece que oigamos lo que dicen sin prestarle mucha atención. Una escucha activa se basa en prestar una atención, concentrarnos en aquello. No hay nada más importante en esos momentos que a escuchar y atender a nuestro interlocutor. Además, una escucha activa conlleva una visión clara de la situación, un prestar atención a aquello, tanto a nivel de sonido como a nivel visual. Si hacemos una escucha activa, captamos muchísima información que con una escucha tradicional se nos pasa desapercibida. También es importante tener un comportamiento basado en la asertividad. Asertividad en el bien entendido de que yo tengo que defender mis propios intereses y mis posiciones sin ningún tipo de cortapisa y de forma transparente y clara, igual que la otra parte debe de defender los suyos. Y a partir de ahí hemos de intentar buscar el acuerdo. No se puede partir de un comportamiento no asertivo, donde yo ya me baso en la sumisión. Otro tema vital para mejorar la negociación es todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Inteligencia emocional entendida en sentido amplio, como más adelante vamos a comentar. La visión para que una negociación sea, yo diría, adecuada y fructífera, básicamente las negociaciones por regateo no siempre son fructíferas. Es mejor siempre ir a negociaciones por cooperación. Pero para ello hay que aplicar una visión determinada. La visión es, como veis ahí en la pantalla, estoy dispuesto a darle todo o parte de lo que usted quiera, siempre y cuando usted esté dispuesto a darme todo o parte de lo que yo quiera, o de lo que yo quiero. Yo entiendo que esto se puede resumir en una frase, que es,
hemos de llegar al acuerdo de que estamos en desacuerdo. Eso demuestra un talante, una filosofía, una visión de la negociación que se basa en buscar valor. Es habitual en el inicio de algunas negociaciones firmar un convenio. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar que tenemos interés en negociar de verdad. A partir de ahí, en toda negociación, de una u otra manera, siempre aparece el conflicto. Siempre tenemos que gestionar el conflicto. ¿Por qué? Bueno, porque hay intereses o puntos de vista que en muchas ocasiones se oponen entre sí. No quiere decir que no podamos llegar a acuerdos, quiere decir que a priori no acabamos de ver cómo, ¿no? Entonces, hay conflictos que se manifiestan abiertamente. Tu otra parte, tu interlocutor, te dice claramente lo que quiere, te dice claramente con lo que está o no está de acuerdo, pero hay ocasiones en las que hay conflictos ocultos, lo que normalmente llamamos conflictos larvados, y esos son más difíciles de detectar. Ahí hay que basarse mucho más en la observación, en la comunicación no verbal, en ver cómo actúan, cómo reaccionan ante algunas de nuestras propuestas o ante alguna de nuestra información. Por ponerlo gráficamente, el conflicto básicamente lo podemos tratar de dos maneras. Siempre que surge un conflicto aparecen las relaciones de poder. Yo puedo recurrir a la persuasión, dicho de otra manera, establecer cooperación, o yo puedo recurrir a la coerción, dicho de otra manera, ejercer mi poder. Claro, cuando yo ejerzo el poder, me arriesgo a lesionar a la otra parte y me arriesgo a que no aparezca todo el valor que en aquella negociación se tiene que dar. En cualquier caso, muchas veces aplicamos una visión un tanto estrecha. La visión debe de ampliarse. Cuando yo estoy en un mercado, yo normalmente compito y rivalizo con otras empresas que cada día vamos a intentar capturar mercado en nuestro beneficio, en algunos casos a costa del mercado del otro, ¿no? Aplicar esa visión es una visión estrecha. Ahí, para negociar, tengo que aplicar una visión más amplia donde previamente a mi empresa hay una serie de proveedores y después hay una serie de clientes. Lo lógico es que eso quede todo alineado para trasladar valor al cliente final y luego ya veremos ese valor que hemos trasladado, de qué forma cada parte captura lo que le corresponda. Pero no tiene mucho sentido que yo negocie basándome en el regateo, en el gano-pierdes, cuando al final lo que deberíamos de hacer es aplicar una visión más de gano-ganas. Si nos ponemos de acuerdo, ambos ganaremos más y además el cliente final también. En cualquier caso, ¿a dónde quiero llegar con este tema? Que bueno, no se puede resolver un conflicto aplicando una visión estrecha. Para resolver un conflicto y resolverlo bien, lo lógico es pensar en términos estratégicos, con una visión a más medio y largo plazo. O sea, no se trata de obtener una operación hoy, se trata de obtener operaciones en el tiempo y se trata de hacer negocios en el tiempo, ¿no? Hay ocasiones en las que alguna gente dice, bueno, es que al final yo veo al cliente, cierro esta operación, compro esto, negocio aquello y no lo vuelvo a ver más. Con lo cual tiene sentido que yo intente hacer un gano-pierdes. Bueno, si tú haces algo que la otra persona se considera maltratada, hoy en día los medios de comunicación están al alcance de cualquiera. Y lo que hoy has hecho que a la otra persona le ha sentado mal, asumes el riesgo de que hable mal de ti. Con lo cual, aunque solamente sea por mantener tu imagen, por mantener tu prestigio, hay que tener cuidado en hacer negociaciones más basadas en la cooperación que negociaciones basadas en la prepotencia y la coerción. Como supuestamente vamos a negociar con Aquiles, ahí tenéis una fotografía de Aquiles y ahí tenéis una pregunta importante a responder. ¿Cómo vamos a plantear la negociación con Aquiles? ¿Desde la figura de la coerción? ¿Desde la figura superior? ¿O la vamos a plantar más desde la figura de la cooperación, que es la inferior? Es evidente que si partimos de la historia, Aquiles solamente tenía un punto débil, que era el talón. Pero claro, no siempre vemos o llegamos a saber cuáles son los puntos débiles de nuestra otra parte, aún y estudiando la información y mirándola. Con lo cual, tiene mucho más sentido plantearse la negociación, ya no solo con Aquiles, sino en general, desde la cooperación que desde el regateo y la coerción. Porque ampliando el pastel es mucho más fácil que consigamos llegar a buen fin.
En cualquier caso, ¿qué es importante en la negociación? Bueno, yo tengo que tener muy claro el entorno en el que voy a negociar. ¿Cuál es el marco de la negociación? ¿Cuáles son las partes y el poder que surge en esa negociación? Y sobre todo los objetivos y las alternativas. Es habitual que yo parta de una reflexión previa cuando quiero negociar con alguien que es, por decirlo de alguna manera, más potente que yo, ¿no? Y eso empieza, si no tengo cuidado y no me lo planifico bien, me empieza a desgastar, ¿no? Aparecen las emociones por ahí. Y entonces me planteo, ¿no? ¿Sabré estar a la altura? ¿Conseguiré realmente negociar? Tengo que conseguir como sea la operación, porque para mí es muy interesante conseguir este trato. Para mí es muy interesante entrar en relación con este cliente. Y por muy bien que planteemos nuestro plan maestro de negociación, si vamos a negociar con Aquiles, lo que más nos va a enturbiar esa negociación, si no lo sabemos controlar, van a ser las emociones. Con lo cual, si partimos de la base de que en este eje donde sentamos las posibles situaciones de negociación o el aspecto situacional, en el eje de las Y, interés por la relación, en el eje de las X, interés por el beneficio, básicamente me salen 4 puntos a negociar, con uno intermedio, que es el por compromiso, ¿no? Pero claro, lo lógico sería que yo intentara mantener una buena relación o conseguir una buena relación y conseguir beneficio. Con lo cual, mi base de partida tiene que ser el gano-ganas, el win-win, o dicho de otra manera, por cooperación. En cualquier caso, teniendo que negociar con alguien más fuerte que yo, o supuestamente más fuerte por tamaño, por el motivo que sea, yo me podría plantear, decir, bueno, pues voy a ir hacia esta negociación primando la relación. Vamos a primar entrar en negociación con este cliente, conseguirlo y luego ya más adelante obtendré el beneficio, y eso me llevaría a plantearme la negociación por cesión. Dicho de otra manera, entrar a negociar ya planteando que voy a perder para que el otro gane. Si eso es así, claro, solo tiene sentido negociar por cesión cuando se dan algunas de las casuísticas que ahí vemos en la pantalla, ¿no? Nos interesa dar prioridad a la relación. Estamos dispuestos, por decir de alguna manera, a pagar la entrada. Bueno, bien, es una posición. Estamos trabajando a largo plazo. Perdemos hoy esperando tener un beneficio futuro, dicho de otra manera, ganar mañana. Me interesa fortalecer la confianza entre las dos empresas y presupongo que se va a fortalecer pudiendo empezar y que ese poder empezar se basa en perder. Necesitamos resolver una situación de conflicto. Hemos tenido un conflicto por el motivo que sea y la solución está en manos de esa otra parte que aparece como un nuevo actor y estamos dispuestos a ser sumisos y someternos, o incluso tenemos una agenda oculta. Resulta que nos interesa ahora entrar a negociar con esta empresa y conseguir entrar dentro de su cartera de proveedores porque sabemos que hay un movimiento en el mercado y que esa empresa está en proceso de negociación, fusión, absorción con alguna otra, con la cual será muy difícil entrar luego, pero ahora eso nos puede facilitar la entrada si ya hemos establecido relación con este cliente. Esa o otras casuísticas que se dan en el mundo de los negocios. En cualquier caso, yo recomiendo que se negocie por cooperación. Se suele decir que el tamaño no importa en algunos casos y en otros sí. Yo diría que la base de partida es vamos a negociar por cooperación y al tamaño no le vamos a dar importancia. Con lo cual, esas emociones que generará el tamaño de la otra parte vamos a intentar trabajarlas. En cualquier caso, ¿cómo negociar por cooperación? ¿Qué aspectos serían los más destacables o a los que yo les podría sacar más rendimiento? Bueno, tengo que buscar el interés común, tengo que buscar intereses compartidos, habilidades iguales, tengo que demostrar que nos necesitamos mutuamente. Una pieza pequeña de un gran engranaje, si falla, falla el engranaje al completo.
tendríamos que llegar a entrar en la situación de que, hombre, al final, por pequeños que seamos, tenemos fortalezas, tenemos buenos elementos que aportar. Dicho de otra manera, juntos seguramente que vamos a conseguir un resultado mejor, seguro que vamos a conseguir aumentar el valor. En cualquier caso, como decía al inicio, hay que tener en cuenta cuáles son las buenas habilidades para un negociador. Aquí en la pantalla las tienen, ¿no? Bueno, visión estratégica, conocimiento de uno mismo. Si no te conoces, difícilmente podrás controlar tus emociones, ¿no? Habilidad, control de emociones, persistencia, asertividad. Es evidente que difícilmente vamos a manejar todos los puntos que ahí se ponen. Pero bueno, como mínimo hemos de saber en qué somos más fuertes o en qué tenemos algunas debilidades para intentar paliarlas. Aquí, en la negociación, sea con Aquiles o sea la que sea, pero especialmente con Aquiles, hay que tener muy claro el proceso negociador. Hay que tener muy claro cómo lo planifico, cuál es mi plan maestro, qué es lo que busco, qué espera la otra parte, qué espero yo. Hay que tener muy claro la puesta en escena y hay que tener muy claro el acuerdo final. Pero, como presuponemos que la negociación va a ser casi que en desventaja, más que centrarnos en el proceso metódico de paso a paso, nos vamos a centrar en algo que afecta de una manera clara, como ven aquí, que son las emociones. Y vamos a ver que esas emociones nos asaltan de una manera incipiente y con unos resultados a veces francamente imprevisibles, ¿no? Podríamos hablar de varias más. Aquí nos hemos centrado básicamente en 4. Podemos hablar de la ira, podemos hablar de la ansiedad, de la frustración y de la excitación. Básicamente, en cualquier proceso negociador van apareciendo de una u otra manera y hay que ir tratándolas conforme salen y hay que intentar controlarlas, hay que intentar paliarlas y hay que intentar que no perjudiquen el proceso. Si hablamos de la ansiedad, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos ansiedad? Bueno, probablemente porque no nos hemos planteado la negociación desde una perspectiva estratégica. Probablemente nos la hemos planteado desde el corto plazo. A ver si consigo este primer pedido, aunque sea a unas condiciones desfavorables para mí y muy favorables para la otra parte, y después ya veremos. Eso es un error. Hay que plantearlo desde un punto de vista más amplio, aun y cuando estemos dispuestos a sacrificar una parte del beneficio en la primera operación. Porque, ¿qué ocurre si aparece la ansiedad? Cuando aparece la ansiedad, la confianza en uno mismo se reduce. Incluso llega a tal punto el tema que nos entra la prisa. Queremos huir de la negociación, la queremos acabar como sea. Si la otra parte lo ve, evidentemente es normal que si puede lo utilice en su beneficio, ¿no? También somos bastante más manipulables porque estamos en una situación de debilidad. Los argumentos que nos dicen no acabamos de medirlos ni de verlos desde una perspectiva objetiva. Y sobre todo nos genera un gran desasosiego. A partir de ahí nos desconcentramos y perdemos el hilo de la negociación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo diría que prácticamente, como ven ahí en la imagen, aplicar el modelo de las 3 P's, ¿no? Planificación, persistencia y paciencia. Haber planificado muy bien, ser persistente en desarrollar todo el proceso negociador con visión a medio y largo plazo y, sobre todo, ser paciente. Parece que la negociación no acaba de surgir como yo esperaba. No ocurre, no pasa nada, sigamos negociando, sigamos avanzando. O sea, la ansiedad es un mal compañero para una buena negociación. Otro elemento es la ira. Hay ocasiones en las que nuestro interlocutor puede adoptar una posición de prepotencia y que eso nos haga sentirnos incómodos o que nos haga sentirnos, en cierto modo, un tanto maltratados, ¿no? Y que eso provoque una emoción negativa, ¿no? Porque la ira, ¿qué es? No es más que una emoción negativa dirigida hacia la otra parte, ¿no? ¿Qué sucede con la ira? ¿Qué desata? El conflicto. Y además de desatar el conflicto, lo único que se nos ocurre es la rivalidad, la competición.
Claro, competir con el grande no tiene mucho sentido. O sea, ya antes de empezar vamos por mal camino. Además, la ira genera tensión. Instantáneamente, en el momento en el que yo me sitúe en la ira, voy a estar mucho más crispado, la comunicación no verbal va a ser muy dura y, sobre todo, no fomenta la relación. Para que una relación empiece a fluir y empiece a funcionar, se debe de asentar en la confianza. Y la confianza no se da con una crispación o con una situación en la que se denota claramente enfado o una cierta irracionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en un momento dado se puede intentar buscar una pausa, se puede plantear la negociación desde el inicio en que hoy trataremos este tema y en otra sesión trataremos este otro. En fin, en definitiva, no hay un proceso estándar, pero todo lo que tenga que ver con un buen manejo de la inteligencia emocional, sobre todo muchas dosis de empatía y, como siempre, la paciencia, me ayudará a evitar la ira. Lo que ocurre es que, claro, para yo frenar la ira tengo que previamente haberme planteado muchísimas situaciones para que no me pille por sorpresa. Otra posible es la frustración. ¿Qué ocurre? Bueno, sentimos que va avanzando la negociación y estamos perdiendo más de lo que habíamos esperado y se nos escapa de la mano la negociación. Ya no estamos llevándolo por el camino que queremos. A partir de ahí, como consecuencia de eso, ¿qué ocurre? Bueno, empezamos a cometer más errores. Estamos tan centrados en lo que acabamos de perder ahora o creemos haber perdido que eso nos ofusca. En lugar de ver los aciertos, porque en toda negociación puede haber errores, pero siempre hay aciertos. Nos ofuscamos, empezamos a asumir una posición de debilidad. Y esa posición de debilidad, ¿qué provoca? Bueno, provoca que mi racionalidad disminuye y mi emotividad aumenta. Y a partir de ahí no planteo términos objetivos, planteo más bien términos viscerales. Otra es la excitación. Esta normalmente, ¿cuándo se da? Bueno, yo veo que el tema va muy bien, está saliendo mucho mejor de lo que yo esperaba y me empiezo a alegrar. Claro, cuando la otra parte me ve con una mayor excitación de lo previsto, lo primero que piensa es que algo está haciendo mal y aparece la frustración. Con lo cual, ¿qué ocurre? Se endurece la negociación. Probablemente no hay ningún problema para que sea así, pero ante esa reacción nuestra, la otra parte también toma una posición, cambia. Segundo problema, estoy excitado. Visceralmente y emocionalmente estoy más animado y eso me da un cierto exceso de confianza. Dicho de otra manera, pierdo concentración. Una vez más, la emoción me anula la racionalidad. Ante ello, empatía, inteligencia emocional y sobre todo moderación. ¿No es bueno demostrar alegría? Sí, pero hombre, con moderación. Y la alegría no la demuestro por lo que yo consigo. La alegría la demuestro por lo que estamos consiguiendo ambas partes, porque por eso estamos negociando desde la cooperación. Visto esto, hay un tema también importante a tener en cuenta, ¿no? Y es que a veces, cuando vamos a negociar con alguien que tiene otro tamaño, pues sentimos miedo y pretendemos negociar desde el miedo, ¿no? Entonces, claro, negociar desde el miedo, como ven en la pantalla, pues no es una buena posición. Con lo cual, ¿cuál sería la recomendación aquí? Bueno, cuidar la respiración, hidratarse. Cuidar la respiración e hidratarse ayuda a adquirir mejor control y a minimizar el miedo. Y bueno, no dejarnos impresionar. Si vamos a establecer una negociación es porque tenemos algo que aportar, ambas partes. Con lo cual, de lo que se trata es de ver de qué manera generamos más valor. No se trata de ver que estoy negociando con alguien desde una situación de sumisión o desde una situación agresiva. Visto esto, otros temas importantes, aquí tienen la inteligencia emocional. Hay que intentar encauzar las propias emociones y, sobre todo, intentar, si se puede, encauzarlas de la otra parte, porque, bueno, si no encauzamos las emociones,
no aparece la objetividad. Y claro, una negociación basada en términos subjetivos normalmente no llegará a buen fin. O si llega a buen fin, satisfará a una de las partes, no satisfará a ambas, que es de lo que se trata. Mucho cuidado a la expresión no verbal y a la comunicación no verbal. Ojo a los estereotipos, ojo al paralenguaje, ojo al lenguaje visual, ojo a la distancia. Hay momentos en los que en un proceso de negociación, tal como se coge un folleto, tal como se presenta una imagen, tal como se reacciona ante una nueva noticia, afecta. Ahí estamos constantemente transmitiendo comunicación y si aplicamos una buena escucha activa, estamos constantemente recogiendo información. Esto es vital para la negociación y es vital para el control de las emociones, porque nos da información que confirma lo que nos parece percibir a priori o no. También es vital que tengamos en cuenta lo que se llaman las barreras de la comunicación, los estereotipos, el efecto halo. Vemos algo y a partir de ahí ya presuponemos y generalizamos. Tenemos unas expectativas determinadas, aplicamos una defensa perceptiva, hemos visto algo y a partir de ahí nos quedamos con ese algo. ¿Qué suele ocurrir? Vemos por primera vez a alguien con quien vamos a negociar y se establece la primera impresión. Pero realmente con esa no es con la que vamos a negociar. Con la que vamos a negociar es con la segunda, con la que se dará con el proceso de negociación, con el proceso de relación que se establece. Pero claro, la primera impresión no la olvidamos, la tenemos ahí fija y vamos aplicando y a veces nos lesiona a la hora de interpretar porque puede ser que estemos partiendo de una base errónea. Esto es debido a la percepción. En la percepción seguimos un proceso, aplicamos una atención selectiva, prestamos atención a aquello que a nosotros nos interesa más. Además, generamos huecos en esa atención y los huecos los rellenamos con valores que para nosotros son importantes y ahí hacemos un proceso de distorsión selectiva y posteriormente pasamos a la retención selectiva. Dicho de otra manera, en nuestra memoria almacenamos aquello que para nosotros es más importante, que no necesariamente quiere decir que sea lo mismo que para la otra parte. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con, en todo momento a lo largo de la negociación, aplicar un buen proceso de escucha activa y estar constantemente viendo todo lo que allí sucede desde un parámetro lo más objetivo posible y, si es posible, previamente preparado en mi plan maestro de negociación. Soluciones para negociar con Aquiles. Bueno, pues trabajar la negociación emocional. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo tengo que preparar muy bien mi negociación y básicamente tengo que prever 3 grandes momentos. Lo que sería el principio de la negociación, qué creo que me va a poder pasar, qué creo que me va a poder pasar durante el desarrollo y qué creo que va a ocurrir hacia el final. Si lo preparo desde esta perspectiva, estaré analizando posibles distintas posiciones. Es evidente que cuando hablamos de emociones no tenemos un buen vademecum ni un libro mágico. Simplemente tenemos que intentar gestionarlas de la forma más correcta posible y que lesionen menos el proceso negociador. Cuando hablo del inicio de la negociación, yo diría, hombre, es importante que me pregunte una serie de cuestiones, ¿no? ¿Yo cómo me siento ante esta negociación? ¿Tengo miedo? ¿Creo que voy en posición de debilidad? ¿Cómo me siento? ¿Cómo creo que se va a sentir la otra parte? ¿Va a ser prepotente? ¿Va a venir a ejercer su fuerza? ¿Qué emociones aparecen por ahí? Quizá me tengo que plantear si en la negociación tiene que acompañarme alguien, porque yo solo no me veo lo suficientemente en posición adecuada para negociar. Tengo que planteármelo así. Con lo cual, ¿qué tengo que tener en cuenta aquí? Bueno, reducir la ansiedad. Todo lo que me produzca ansiedad tengo que intentarlo reducir. Otra forma de reducir la ansiedad es plantear previamente la situación y trabajarlo y verlo y profundizar en ello. Tengo que controlar la excitación y, sobre todo, tengo que practicar a fondo la negociación. Con práctica
minimizo ansiedad y minimizo emociones. Dicho de otra manera, si algo que me va a ocurrir en la negociación yo previamente lo tengo previsto, en el momento de la negociación mi reacción emocional no será tan fuerte. El desarrollo. Bueno, preguntas importantes ya durante el desarrollo de la negociación. Esto presupone cuando ya hayamos avanzado un poco más. ¿Qué puede ocurrir durante la negociación que me irrite? ¿Qué es lo que va a provocar en mí un punto de visceralidad? ¿Qué debo de hacer para no molestar a la otra parte? Para no hacer desatar ninguna visceralidad por lo que la otra parte tiene que ver. ¿Qué objeciones me pueden manifestar? Hay empresas, cuando están en según qué tamaño, que negocian con empresas más pequeñas, que llegan incluso a decir, bueno, es que nosotros normalmente solamente negociamos con empresas de tamaño grande, porque tal, pero en esta ocasión y excepcionalmente, con lo cual pretenden hacer valer su posición, ¿no? Claro, si esto es así, al final es una objeción manifiesta, pero que no tiene mucho sentido. Pero bueno, si me la emiten, ¿cómo lo voy a tratar eso? Porque si no lo tengo previsto, en el momento en el que me la emitan, me voy a ver sujeto a un cierto componente de ira o me voy a ver sujeto a alguna emoción que me va a enturbiar el proceso negociador. ¿Qué no tengo que olvidar? Bueno, hay que controlar la ira, hay que anticipar cuáles creo yo que van a ser los argumentos de la otra parte, pero desde el supuesto de que la negociación me va a ir muy bien hasta el supuesto de que la negociación me va a ir menos bien. No solamente se trata de plantear una única posición. También es importante que yo prepare respuestas a temas críticos o que yo creo que pueden ser críticos. Cuando una respuesta está preparada, genera mucho menos impacto en mí, cuando la otra parte me la manifiesta. Y para acabar, el final de la negociación. ¿Qué serían las preguntas que yo debo de tener claras? Sin pretender ser exhaustivo en la lista, ¿cómo me sentiré ante los posibles resultados? ¿Qué ocurre si me va muy bien? ¿Qué ocurre si me va muy mal? ¿Qué sentimientos deberé expresar? Recordar que la excitación, pues hay que controlarla. Está bien que yo manifieste alegría porque estoy satisfecho por el acuerdo que he alcanzado, pero un exceso de alegría puede hacer aparecer la frustración en la otra parte. También, ¿qué pretendo y qué espero conseguir? Son preguntas que me anticiparán a que yo cuestione cómo aquello lo voy a tratar. En el momento en el que yo he cuestionado el posible escenario, es mucho más fácil que mis emociones estén más controladas. Sobre todo, no olvidar que hay que controlar la excitación. Un exceso de excitación produce frustración en la otra parte. Es importante manifestar alegría, pero creando valor para ambas partes. Y sobre todo, es importante que toda negociación basada en un win-win, en una cooperación, comparta los logros alcanzados. No es éxito mío o éxito de la otra parte. Es un éxito conjunto y común. Muchas gracias. Por ejemplo, en Ecuador, en la Ecuador Bottle Company del grupo Coca-Cola y también en la empresa pública municipal de telecomunicaciones de Colombia, el grupo empresarial EPM. Es profesor de la Universidad de Barcelona, Facultad de Economía y Empresa. Fue el promotor de su MBA y su director durante 9 años y es profesor también y consultor de Ingenio Leadership School. Les dejo con él. Hola, bienvenidos. Vamos a hablar de negociación estratégica. La charla la hemos planteado desde la perspectiva de plantear negociaciones con una cierta dificultad, se den unos intereses compartidos y se pueda producir la negociación. Si no hay la actitud de querer entrar a renunciar a cosas a cambio de otras, evidentemente la negociación no se produce.
Otra cuestión importante es cómo queremos negociar, desde qué posición. ¿Queremos ser duros, como tienen ahí en la imagen? ¿Queremos ser más bien cooperativos? Porque, claro, si basamos nuestra negociación en un o te convenzo o te venzo y en la fuerza, discurrirá bajo unos parámetros y llegará a buen o mal fin. Si basamos nuestra negociación desde una visión más cooperativa, es muy probable que la negociación llegue a buen fin, que consigamos generar más valor y que aquello tenga mucho más sentido. Básicamente, de manera... Antonio Valdivia es doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas. Además, es economista en rama empresa. Ha cursado el máster de Dirección de Marketing de SADE y el de Dirección de Ventas de la Commercial Business School. También ha cursado el programa de Desarrollo Directivo de SADE. Es consultor en estrategia empresarial, marketing y ventas, con gran experiencia en organización y planificación comercial. Tiene más de 20 años de consultoría, habiendo intervenido en múltiples sectores, principalmente pymes, aunque también en grandes empresas. Ejemplos de ellos son Cables Pirelli, Gallina Blanca, Ports de la Generalitat, Agencia Catalana del Agua y Big Mat, y también en Latinoamérica. Por ejemplo. De ahí el título que pueden ver en la pantalla, de cómo negociar con Aquiles, y aunque vamos a hablar de negociación de forma genérica, vamos a centrarnos hacia la mitad de la charla o más a ver qué ocurre cuando negocio con alguien que a priori, o de forma bastante clara, es más poderoso que yo, más grande que yo, tiene más tamaño que yo o tiene más potencia económica. Para empezar, aquí ven algunas definiciones de lo que es la negociación. Todas ellas tienen un punto común, y es que se trata de que a la hora de negociar tú ofreces algo, la otra parte ofrece otro algo que no siempre es coincidente, y de una u otra manera hay que aprender a renunciar a cosas para ganar a otras. De forma que, de manera global, hay dos grandes tipos de negociación. La que conocemos, negociación por regateo, que se basa en lo que comúnmente decimos gano-pierdes, o la negociación por cooperación, el gano-ganas, el famoso win-win. En base a que sea una u otra, evidentemente el perfil negociador y la manera en la que discurre varían. En el caso de la negociación por regateo, lo que básicamente buscamos es reclamar valor. El que más gana es el que más valor obtiene. Y es una negociación brusca, es una negociación donde se amenaza, se llega incluso a la coerción, se busca el mayor beneficio, no se